Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. En el año 1626, el convento de Ursulinas de Ludun se vio infestado de la noche a la mañana de duendes y espíritus malignos. Muchas religiosas creyeron tener en sus cuerpos al mismísimo demonio. Huestes infernales, como Leviatán, Elimí, Astarot, Belcebú o el mismo Satanás, invadieron las estancias conventuales y poseyeron los cuerpos de decenas de monjas. Urbain Grandier, el sacerdote que fue acusado de pactar con el demonio y llevar el mal hasta el convento, sufrió brutales torturas durante el proceso que lo enfrentó al severo tribunal de la Inquisición. Le solicito mi perdón por todo aquello que me veo obligado a cumplir. Puede dirigirse al público si desea retractarse de algo. Antes de que le prendamos fuego, será ahorcado. Que Dios nos perdone a todos. Frases como estas, exclamaciones tan espantosas como estas, eran particularmente comunes en el siglo XVII. Fue un siglo convulso en Europa, en España, con muchas quemas, sobre todo de brujas, pero en casos excepcionales, pues de hombres también. Hombres como Urbain Grandier, una persona de la que se han escrito libros, se han hecho estudios. Tengo delante de mí una imagen de esas que es difícil dejar de mirar. Es un grabado antiguo del siglo XVII, contemporáneo a los hechos. Es una especie de llamaradas grabadas, unos hombres avivando la pira inquisitorial. Sentado, ya muerto, ha sido ahorcado, como hemos dicho, ese misterioso personaje. De su cabeza no solo salen llamas, sobre ellas, crepitando, surgen sombras de demonios. Esto que hoy nos espanta podía ser noticia en aquella época tan convulsa. El caso de las endemoniadas de Ludun sería tan solo uno, quizá el más popular. Pero hubo más, muchos, y nos dejaron infinidad de misterios. Por cierto que este dibujo, este grabado, este fragmento de otro tiempo, es la página 90 de uno de los muchos libros que hoy tenemos aquí compilados en la nave de Milenio 3. Qué curioso, cada uno tiene una forma distinta de acercarse al tema. Uno dice el diablo en la Edad Moderna, otro demonios en el convento, y vemos el rostro de una monja inquietante. Bajo ellos el diccionario infernal. Pero si un libro ahora mismo está en el candelero es La Iglesia y sus demonios. Hoy sorteamos 3, porque tienen la particularidad de poder sumergirnos en historias como esta. Historias que, pese a quien pese, nunca fueron resueltas del todo. Conventos repletos de endemoniadas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Un tema en el que te has sumergido a tope en los últimos meses para escribir La Iglesia y sus demonios, con esta portada tan impactante. El libro de esta semana, nuestro libro recomendado, sorteamos 3 ejemplares, 7640, palabra milenio, ya lo sabéis, como siempre, con cualquier comentario. Imagino que temas como estos además sugieren comentarios a favor, en contra, brutalidad, había que hacerlo, no había que hacerlo, el diablo existe, es una entelequia, está presente. En el siglo XVII, desde luego, lo consideraban muy presente, constantemente, ¿verdad? Sí, que sobre todo a partir del siglo XV es cuando empieza a surgir más la figura del endemoniado. En un principio se lo relacionaba con brujos, con pactos, con el demonio. En todos ellos entraba la brujería, pero luego ya empezaron a separarse unas cosas de otras. Por un lado eran brujos, videntes, curanderos, y en otro ya se encontraban los poseídos, las poseídas o las endemoniadas. Sobre todo eran mujeres, y que a lo largo de la historia de la Inquisición el 70% de los casos que se dan, que llegan hasta las piras inquisitoriales, son las reas, son mujeres, 70%, nada más y nada menos. 1:43, siempre en directo, Milenio 3. ¿Queréis que viajemos en esta nave que siempre, por supuesto, está acompañada de todo un equipo, Carlos Barroso, Katia Rocha y nuestro comandante a los mandos, Juanma Frasquet? ¿Queréis que viajemos en el tiempo? El equipo de producción de la cadena SER trabaja y además en estos últimos días tiene trabajo extra, por lo que luego os contaremos. Vamos a viajar hasta ese punto concreto del mapa, Ludun. Ocurrió algo difícil de olvidar para aquellas personas, aún hoy, 300 años después. Una escena que hemos querido contar, pero que seguro que los autores de los tratados,
los estudios, los muchos libros que se hicieron, jamás podrán despegarse, aunque no lo vivieran. Hubo unas monjas que supuestamente, unas religiosas, tenían la facultad de realizar fenómenos extraños, supuestos lo que llamaríamos poltergeist, xenoglosia, hablar con otras voces que no son la propia, o hablar sobre todo idiomas que se desconocen, incluso lenguas muertas. Todo eso, pero no en una sola persona, no en la imagen típica que todos tenemos del exorcismo, sino en comunidades enteras. Lo asombroso es que este fenómeno no solo fue europeo, sino pasó a otras partes, incluso en América, y sobre todo en España tenemos dos casos realmente impresionantes. Pero si queréis empezamos por el final. La nave del misterio viaja a ese punto concreto, a esa intersección del espacio-tiempo. Es la quema de Grandier. ¿Pudo ser así? Sentado en una silla de hierro y atado a un poste, Urbain Grandier veía cómo bajo sus pies se acumulaban la paja y la madera, que muy pronto serían prendidas. Frente a él se levantaba majestuosa la iglesia de Saint-Pierre-du-Marché, desde donde tantas veces había hablado a sus convecinos. A su alrededor, más de 6.000 personas vociferaban entusiasmadas por el espectáculo que iban a contemplar. Mientras el verdugo preparaba la soga, varios frailes rociaban con agua bendita el estrado, donde se iba a llevar a cabo la ejecución al mismo tiempo que recitaban unas extrañas plegarias. He aquí la luz de Dios, dulce espíritus adversos. ¡Confiese! Le queda un solo instante de vida. ¡Confiese! Pactó con el demonio. No tengo nada que confesar. El verdugo acercó la antorcha a la pira y en pocos segundos el fuego comenzó a quemar la carne del sacerdote. Todos los presentes pudieron escuchar cómo de entre las llamas salían gritos ensordecedores que se mezclaban con los rezos de los frailes. Exorcizo, espécimen del fuego. La sangre de los mártires te ordena. Te exorcizo, criatura de luz. Huya y apártese de ti toda negligencia y maquinación del diabólico fraude. De la pira surgieron unas últimas palabras. Dios mío, apiádate de mí. Señor, perdona, Señor. Perdona a mis enemigos. Milenio 3. Ese párroco era un hombre bien parecido, alto, atlético. Una persona que parece ser tenía una relación muy especial con sus convecinas. ¿Me equivoco, Carmen? Un párroco en la hoguera, quemado vivo, bueno, más bien en efigie, primero ahorcado. No, fue quemado vivo realmente porque la soga había sido manipulada para que no pudiera morir ahorcado, sino que se quemara vivo y sufriera todavía más. ¿Cómo llega este hombre de su sacerdocio a esa silla en mitad de una pira humeante? ¿Por qué? Pues fíjate, Urbain Grandier era muy joven cuando empezó a estudiar teología y filosofía. Ingresa en la Compañía de Jesús con 20 años y enseguida le ofrecen la iglesia de Saint-Pierre-du-Marché, la que estaba en Loudun. Desde entonces comienza a ser párroco de esa iglesia. Enseguida es fenomenalmente aceptado entre la clase más pudiente de Loudun. Todos querían invitarle a sus celebraciones, a sus fiestas. Tenía muy buena educación, siempre era muy amable con todo el mundo. Pero los hombres empiezan a sospechar que mantiene una relación que no es la de con un cura con una feligresa, sino que hay algo más detrás de esos encuentros que tienen en la iglesia o en las casas de las feligresas. Es entonces cuando empiezan a investigar a este sacerdote. Luis Trincat, que era el fiscal de la ciudad, siempre había sido su amigo y siempre le defiende, incluso pone bajo su tutela, tanto educacional como dentro de la iglesia, pone a su hija, a Philippe, una chica muy joven
que muy pronto se enamora del sacerdote, el sacerdote también se enamora de ella y engendran un hijo. Cuando Grandier decide deshacerse de ese muchacho, no querer dar su brazo a torcer diciendo que él es el verdadero padre, entonces es cuando el padre de la joven, cuando Trinquant se convierte en su peor enemigo y comienza toda una trama en contra de este sacerdote. Trama digna de novela y que tú has convertido en ensayo en uno de los capítulos de La Iglesia y sus demonios, editado por Edad Carmen. Endemoniadas de Ludun, algunos intelectuales de grandísima talla han escrito sobre este asunto. ¿Por qué endemoniadas? Pues es a raíz de todo esto cuando una de las... Bueno, en Ludun se establece un convento de Ursulinas, llegan allí en 1626 y varias de las monjas dan clases a las muchachas de buena clase de Ludun. Es entonces cuando estas les empiezan a hablar de que el sacerdote, todo lo que se rumoreaba en torno a él, lo guapo que era, lo elegante que era, porque eso sí, parecía un hombre de muy buena talla, de muy buen ver, y a todo el mundo le llamaba la atención, incluso a las chicas más jóvenes. Ellas empiezan, las monjas, es el único contacto que mantienen con el exterior, a través de esas alumnas, empiezan a contarle pues todo lo que se dice en torno a ese sacerdote, y cuando el director espiritual del convento de esas Ursulinas muere, la Madre Superiora decide pues enviarle un recado pidiéndole que sea Grandier su nuevo director espiritual. Grandier en ese momento rechaza la invitación y a partir de ahí es cuando otro de los sacerdotes, el que esta vez ocupa el puesto de director espiritual, empieza a urdir la trama, ve en las monjas que eran muy dadas a la fantasía, a las imaginaciones, a los sueños. Decían que soñaban con que Grandier se metía en sus habitaciones por la noche, las hacía tocamientos, tenía relaciones con ellas. Es entonces cuando aprovechan ese momento y esas religiosas para esa trama llevarla a cabo y acabar con la vida de Grandier. ¿Y de qué le acusaron, Carmen? De haber hipnotizado de alguna manera a ese grupo de religiosas, de haberlas convertido al mal. Pues sí, que en principio se dice que las propias monjas endemoniadas, que llega a ser todo el convento, dicen que Grandier ha pactado con el demonio, que ellas, cuando están poseídas, se lo ha dicho el mismísimo Satanás, que hay dos pactos que hizo con él y que por su causa, por su culpa, ellas tienen las huestes infernales dentro de sus cuerpos. Empiezan a dar una serie de rituales, exorcistas, vienen exorcistas de todas partes de Francia para exorcizar a estas monjas, comienzan a hacer públicos esos exorcismos. Todas las semanas se reúne todo el pueblo para ver cómo empiezan a retorcerse, a dar alaridos, a hacer posiciones blasfemas, a blasfemar también de palabra. Y entonces es cuando la Iglesia y hasta el cardenal Richelieu hacen una investigación y dicen que efectivamente esas monjas están endemoniadas por culpa de Grandier. Asombroso, todo un convento. Y luego veremos que en España ocurrió, aunque desde luego se le dio mucha menos fama a este asunto. ¿Había fenómenos realmente significativos de que esas personas tenían algo más que una mera obsesión sexual? Bueno, había muchos fenómenos que desde un punto de vista de la época podían decir que eran extraños, que no eran normales. Se dio la xenoglosia, que es el hablar lenguas extrañas, hablaban en latín, aunque muchas de ellas nunca lo habían estudiado. También en algunas sufrieron estigmas. Sor Juana de los Ángeles, que era la priora del convento en la que se centraron sobre todo todos los fenómenos, incluso dijo que estaba embarazada, que tenía al mismísimo demonio en su vientre y que habría sido engendrado por Grandier. Y entonces todo ese tipo de cosas, llegaron médicos de otros puntos a los cuales también engañaron. En aquella época la histeria no se conocía también como enfermedad. Has dicho xenoglosia, Carmen. Yo creo que con este tema, que es un viaje en la historia, en el miedo humano, también deberíamos pararnos un momento e intentar recordar. Xenoglosia. Juanma, xenoglosia, ¿qué nos suena? Magnífico día para un exorcismo. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. Mirabile dictu, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est. Conyo. Quod nomen mi est. La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Regan? Hasta
que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Quién eres? 2:05. La historia del cine, con la película más terrorífica de todos los tiempos, nos enseñó lo que era la xenoglosia así, palabras desconocidas, alteradas. Pero los exorcistas reales, 3 siglos después de los hechos que estamos comentando, siguen creyendo en ese fenómeno como diferenciador clave entre una persona histérica, obsesiva, traumatizada y la supuesta posesión demoníaca. El que fuera último exorcista oficial de la Iglesia Católica en España, Pedro Súñer de Barcelona, hablaba de la xenoglosia sin ningún tipo de tapujos. Otro síntoma también muy conocido, pues es el signo de hablar lenguas desconocidas. Xenoglosia, esto, pues, en algún caso yo lo he percibido, en concreto el latín, que yo los exorcismos practicaba el latín. Ajá. Y entonces ver que el otro te responde en latín también. Incluso las personas que dentro de la Iglesia continúan hoy haciendo algún tipo de exorcismos lo tienen como fenómeno absolutamente clarificador. El padre Fortea es un clásico ya de Milenio 3 y nos hablaba hace no mucho en estos mismos micrófonos de la impresión que uno recibe, aunque sea sacerdote, cuando alguien, por ejemplo, le habla en latín y, por ejemplo, también tiene 9 años tan solo. Bueno, si estamos hablando de ficción, estamos hablando de una ficción orquestada en todos los países del mundo donde está la Iglesia Católica, a través de sacerdotes que, designados por sus obispos, de pronto, sin haber a veces tenido contacto nunca con este campo, todos refieren lo mismo en sus informes finales, y es que esas personas, a veces niños, hablan lenguas desconocidas, normalmente no se sabe qué lenguas son, y esto está comprobadísimo, entienden cualquier lengua en la que se les hable. Yo les he hablado en hebreo, les he hablado por supuesto en latín, y aunque sean niños de 9 años, lo entienden perfectamente y responden con toda precisión, porque ya busco hacer preguntas o dar órdenes muy específicas. Vamos con los mensajes que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y, como siempre, lo que queráis. Un amigo nos dice, en 1937, unos soldados estuvieron en el caserío de mi bisabuela. Pensaban que era bruja, puesto que cogía las ollas de agua hirviendo con las manos desnudas. Otro amigo, José de Valladolid, nos dice, ¿podríais poner la dramatización tan buena que tenéis de un exorcismo? No sé si se refiere a una dramatización o al caso real, que mucha gente se creyó que era una dramatización. Alfredo nos dice, el mayor engaño del diablo es hacernos creer que no existe. Hola, hay que ver las torturas que te hacían antes de quemarle a uno, nos dice otro amigo. El diablo no existe, la Inquisición quería dejar que la gente siguiera siendo analfabeta. El diablo solo es una parte de nuestra psique, nos dice José desde Asturias. Paco de Madrid se pregunta si no intentarían esconder cosas a cuenta del diablo. Pues hemos visto que en este caso, al parecer sí. Existió, existe y existirá mientras alguien lo alimente y crea en él, nos dice Eddie desde Granada. Si se tiene fe en Dios, ¿por qué no en el demonio? ¿Y por qué las mujeres están marginadas en la Iglesia? Bueno, pues de mujeres, Carmen, si te parece, vamos a seguir hablando de esas monjas de Ludún, pero también de las monjas del convento de San Plácido de Madrid, un caso espectacular, y de muchos más que vamos a desempolvar esta noche en una investigación en vivo, con los mejores especialistas, personas del CSIC, historiadores, que se han metido en este tema sí, a fondo, y no lo han podido olvidar, desde luego. Son ahora mismo las 2:07, hay 22 grados, justo ha cambiado también ahora mismo, curiosidades, en el exterior de la Gran Vía, donde está, digámoslo así, el cuartel general de la nave del misterio. Juanma Frasquet en los mandos,
hacemos un mínimo paréntesis porque tenemos un par de noticias importantes que daros a todos. Está por aquí Katia Rocha. Katia, buenas noches. Buenas noches. Continuamos con las visitas de Milenio 3 a las diferentes ciudades y la próxima será de la primera quincena de julio, aún la fecha por confirmar, a La Coruña, que ya es un clásico todos los veranos ir allí. Sitio que te gusta mucho a ti, ¿eh? A mí me encanta La Coruña, siempre nos han tratado fenomenal en esa emisora, así que muy agradecidos volvemos. Y las firmas de la Feria del Libro, hoy ya sábado 11, claro, último día, de 7 a 9 de la noche, Iker en la caseta del Corte Inglés, que es la número 162-163, firmará ejemplares de Camposanto, editado por Suma. Y del resto de la obra. Y del resto de los libros. Sí. Y Carmen en la caseta 174 de DAF, el nuevo libro, La Iglesia y sus demonios, y también el resto de los libros. Oye, mañana entonces nos despedimos, Carmen, de la feria. Pues sí, mañana si quieren vernos, si quieren charlar un ratito con nosotros, si quieren que les firmemos los libros o que les hablemos de cualquier cosa, mañana se pueden cerramos ya ahí. el stand, ¿eh? Claro que sí. Además que han sido 2 días los anteriores, pues que hemos recibido todo el cariño de la gente, inmensas colas Iker que han sido reflejadas en los periódicos, y la verdad que es un placer tener oyentes así, que te sigan tanto y que te den el cariño. Mañana seguro que será más relajado y menos mal, así que a ver si podemos charlar un ratito. De 7 a 9 en la Feria del Libro por la tarde. Y por cierto, último detalle, último apunte, y este creo que es muy importante. El domingo, de 5 a 7 de la tarde, hay un experimento muy especial para nosotros. Sabéis que Milenio Impacto fue un experimento también, una nueva forma de ver las cosas, quizá desde el punto de vista de estar en el lugar de los hechos, pero ahora queremos centrarnos también en la historia. Hoy también estamos haciendo un programa histórico, pero domingo, 5 a 7 de la tarde, no podéis perderos una historia sobre una de las mayores crueldades de la historia también del ser humano, los campos de concentración. Hemos intentado recuperar el diario de uno de esos presos y que lo viváis, que sintáis la radio como un elemento casi para visualizar las cosas. De 5 a 7 el domingo escucharemos historias como esta. Ratas judías, sean bienvenidas a Dachau. Aquel nombre retumbó en mis sienes y se quedó para siempre dentro de mi alma como un parásito de muerte. Cuando me puse en pie, tenía las piernas entumecidas y la sangre, agolpada y dormida, me hormigueaba por todo el cuerpo. Pero en aquel instante no tuve miedo ni sentí dolor. Estamos trabajando día tras día en intentar llevar a la imaginación de todos un documento muy duro, tremendo, de uno de tantos. Casi da igual el nombre, pero le hemos querido llamar Laszlo Kevorkian, una persona que vivió ese horror, el horror de los hornos crematorios, el horror de las salas de experimentos genéticos, con toda documentación real. 2 horas de viaje en el tiempo, viaje hacia el absoluto infierno, otra forma de ver también al diablo. De 5 a 7 el domingo. Os esperamos. Milenio 3. En la SER. Época absolutamente convulsa, decíamos, el siglo XVII. ¿Cómo al final se desencadenó de la historia de ese párroco también parecido, que subyuga a decenas de mujeres, que le acusan de endemoniado, que esas mujeres llegaron a un límite de la histeria realmente complicado y al final, pues bueno, lo queman? Sí, al final lo queman Iker, pero después de hacerle pasar por muchas penurias estuvo encarcelado. Durante el juicio, que duró varios meses, se le sometió a todo tipo de torturas, se le pinchaba en todo el cuerpo con una larga aguja buscando las zonas donde el demonio había tratado con él, porque se creía que las zonas del cuerpo que eran insensibles a esos pinchazos es que habían estado en contacto con el demonio. Se le pusieron tablones también por encima de las piernas y con un gran mazo le iban rompiendo los huesos, le quitaron las uñas, le arrancaron las uñas directamente de todos los dedos, tanto de las manos como de los pies, y finalmente le vistieron con un camisón como si fuera un pelele, le ataron una gruesa cuerda al cuello y lo transportaron en un carro de bueyes hasta la plaza principal de Ludun, donde en esa hoguera lo quemaron vivo. Una trama, un complot religioso, una historia de sentimientos nunca bien digeridos. ¿Qué efecto extraño producía el misterioso Grandier? Se habla en muchos de estos libros. Mira este que tengo aquí ahora mismo, Carmen, Diccionario Infernal.
A veces se describe al demonio no como en el primitivo románico, un ser a veces verdoso, con cuernos, patas de chivo, manos con pezuñas, incluso garras como un gallo, 3, 4, 6 ojos. No, hay una época, este siglo XVII, donde se pone de moda una imagen de Lucifer mucho más sublime. A veces es un hombre elegante, un hombre guapo, alguien que seduce. Quizá Grandier. Os recuerdo que hoy sorteamos 3 ejemplares de ese La Iglesia y sus demonios, de nuestra compañera, la periodista Carmen Portero. Un fenomenal trabajo, y con vuestros comentarios como siempre. Pero, ¿qué os parece que vayamos un poquito más allá? Seguimos hablando de lenguas extrañas, seguimos hablando de xenoglosia, y en España tenemos un caso sensacional, un caso que nos marcó a algunos de este equipo, entre ellos a mí, porque la verdad es que fue una aventura increíble. ¿No os acordáis del manuscrito de Villafranca? ¿No os acordáis quizá de la más pequeña endemoniada, y permítanse aquí las comillas, juzgada en España? Vámonos al sur de Extremadura. Son tan solo unos húmedos legajos judiciales, emparedados por alguien que no quería que saliesen a la luz. Su valor auténtico reside en que podrían constituir el primer expediente X español. Todo ocurrió en un pueblo de las llanuras de Badajoz hace más de 3 siglos, un lugar tranquilo que acabó siendo epicentro de un proceso judicial que duró semanas y donde declararon bajo juramento decenas de testigos. Pero, ¿qué es lo que había motivado semejante revuelo? Muy cerca de los sucesos de Ludún, en el aspecto temporal, pasa algo en una calle del pueblecito extremeño de Villafranca de los Barros. Supimos de esto porque, nada más comenzar el año 2000, nos llegó un fax que indicaba, como una noticia perdida en los sucesos regionales, que una archivera había encontrado algo. La archivera de Villafranca había encontrado algo que nadie esperaba. Hay diferentes versiones, pero parece que por las obras de modificación de uno de los muros se abrió un hueco. Allí surgió una carpeta que ponía hechos sobrenaturales. Mi sorpresa fue mayúscula, fue increíble. ¿Tú te acuerdas, Carmen, cuando pude fotografiar aquel documento? Aquellas decenas de hojas perfectamente manuscritas con letra apretada de la época, porque era el primer juicio, un juicio de una niña y a su madre, Antonia Batista. Al final fueron excluidas, desterradas, confinadas. Hubo algo de justicia en el sentido de que se apiadaron de la pequeña, porque claro, matarla sería yo creo que demasiado salvaje, y sobre todo quizá porque no se comprendía bien lo que había ocurrido. El diabolismo flotaba en el ambiente, hoy no lo podríamos comprender. En aquella época cualquier sistema de fenómeno que se produjera al margen de la lógica podía ser acusado de estar incitado por Satanás. Esa niña, Antonia Batista, tenía apenas 3 meses. Procedía de Olivenza, un pueblo portugués en aquella época, y al parecer había dicho, ante testigos cualificados, perfectas palabras hiladas en latín con un significado. Con 3 meses se había puesto de pie, había mirado a la concurrencia dentro de la sala del médico provincial de toda aquella zona y había hablado, parecía por voz de otra persona ya difunta, porque ¿cómo aquella chiquilla iba a saber latín? Esto sería una habladuría más, una leyenda urbana o leyenda rural, de no ser porque casi 400 años después esa archivera encuentra, Pilar Casado, los legajos, los documentos, el juicio, 32 testigos, los alcaldes, los alguaciles, los curas. La niña había hablado e incluso se había tomado nota, como si fueran reporteros antiguos, de lo que aquella extraña boca enrojecida decía durante minutos. Algunas palabras pueden recuperarse en esos escritos. Dice domus, austriaca, conteret, caput, tum, varias palabras que muchos amigos y comentaristas de Milenio 3 han intentado traducir. Algo así como la casa de Austria aplastará tu cabeza. Parece ser que en el mismo lugar, después de varias investigaciones, se descubrió que hubo un crimen. Hay quien habló de un emparedamiento. ¿Qué le pasó a esa niña? El equipo de producción de la SER, en la voz de nuestro querido amigo ya desaparecido desgraciadamente Rafael Herrero Mingorance, recordaba este documento asombroso. El primer expediente X español. Seguro.
centrado en esa niña, Antonia Batista, quedaos con el nombre, endemoniada. ¿Quién sabe? Esto decían los legajos oficiales. En la villa de Villafranca, en 9 días de octubre, sus mercedes don Mateo Vaca Liria y Diego López Barragán, alcaldes ordinarios de esta villa, por su majestad, abren, por mandato de la reina gobernadora, en persona del licenciado José Beltrán de Arnedo, un pliego para la investigación del caso de una niña de 3 meses y medio, hija de padres portugueses estantes en esta villa, que habló inexplicablemente por el mes de septiembre pasado ciertas palabras latinas. Domus austriaca conteret caput tum. Eso salí de la boca de una niña de 3 meses que pasó el fin de sus días. Yo seguí la pista, al final no había ni tumba, no había nada, solo esos documentos, recluidas de por vida. Carmen, no es normal, tú en las investigaciones que has hecho en tu libro, La Iglesia y sus demonios, un caso de una niña endemoniada tan pequeña, imagino que es único en la historia, ¿no? Pues sí, efectivamente, y que este caso es único en la historia, sobre todo porque esa niña de tan pocos meses, lo primero, una niña de su edad no sabe hablar, lo segundo, mucho menos en latín, y delante de todas esas personas que certifican, que firman en ese legajo que vivieron lo que acabas de contar, pues ni mucho menos. Es un caso impactante y además único. Hay niños presuntamente endemoniados, pero más mayores siempre, desde los 9 a los, sobre todo en la pubertad, en lo que es la pubertad hay muchísimos niños endemoniados. Me estoy acordando de un caso de Zaragoza. Supuestamente endemoniados. Supuestamente endemoniados. Siempre hablamos de supuestamente endemoniados porque ni siquiera la Iglesia sabe qué es lo que pasa dentro de los cuerpos de esas personas que creen tener el mal dentro de sus cuerpos. Pero sí, había casos como el de esta niña en Zaragoza que cree estar poseída por el demonio. Empiezan a ocurrir una serie de fenómenos extraños a su alrededor. En las clases, ella estudiaba en un convento de monjas, en las clases el pupitre sale despedido varios metros. También tiene reticencias a hablar de las Sagradas Escrituras, a entrar en la capilla. Cuando entra, lo que hacía era, creían que comulgaba y lo que hacía era guardarse la hostia consagrada que luego entregaba a un hermano suyo que pertenecía pues a un grupo demoníaco, que luego con esas hostias consagradas hacían lo que se llamaba la contramisa, que es la misa demoníaca, es decir, hacer todo lo contrario a lo que se hace en la misa ordinaria, invocar así también de cierta manera a Satanás. Escuchamos ahora, porque nos lo pone justo en este momento Juanma Frasquet, el inicio del Exorcista, esa película que de alguna manera nos ha influido cinematográficamente, pero que bebe desde la antigüedad de este tipo de historias. Mujeres sobre todo, ¿verdad, Carmen? Escuchamos al padre Fortea, le preguntábamos eso mismo. ¿Por qué la mayoría de casos de los archivos inquisitoriales de Europa y de España, hablo por diferenciar, claro que España es Europa, pero países del norte de Europa sobre todo, y también España, donde la Inquisición fue muy activa, ¿por qué mujeres? ¿Por qué mujeres jóvenes? ¿Podía haber alguna explicación científica? ¿Algún trauma concreto en la época? Porque la mujer, desde luego, estaba bastante aislada, extorsionada. Las mujeres religiosas solo podían tomar el camino del convento. Una mujer excesivamente religiosa, pero que no estuviera en una orden, era mal vista. Enseguida había fenómenos místicos, fenómenos extraños. O las familias que no tenían suficiente dote para pagar ese casamiento, lo que hacía era meter a sus hijas en los conventos y así, pues por lo menos las dejaban a buen recaudo, o eso creían. Mujeres, ¿por qué mujeres? Nos responde el padre José Antonio Fortea. Pues sí que son más mujeres y tampoco sé cuál es la razón. Todos los que atendemos casos de posesión en cualquier parte del mundo, todos le dirán que por lo que sea hay más mujeres posesas. No se ponen ellas más en el peligro. Tampoco creo que se pueda decir que son ellas más las que recurren al sacerdote. No pienso que esté por allí la razón. En este campo hay más cosas que desconocemos que las que conocemos. Vamos con los mensajes que nos llegan a ese 7640, ya lo sabéis, palabra clave milenio, y sorteamos ese libro, La Iglesia y sus demonios. Quique desde Huelva nos dice: siempre habrá demonios, todos los llevamos dentro, al igual que un ángel que hace que las dos fuerzas se neutralicen. Lo malo es cuando el mal vence. El diablo existe, ¿acaso hace falta más pruebas? Me encanta Milenio, nos dice Guillermo desde Ciudad Real. En el siglo XVII te podían acusar de estar poseído solo por discrepar con la Iglesia. Pues es cierto, completamente cierto. Si te parece, escuchamos ahora la historia, además en boca de todo un especialista, porque hay que ver
cantidad de gente de calibre científico, investigativo, que se ha metido en el tema del diablo. Adelina Sarrión publicó Beatas y endemoniadas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y nos hablaba de casos con documentos concretos, de historias que jamás han salido a la luz si no es por sus estudios, y que ahora podemos conocer a través de Milenio. El caso en Cuenca de Francisca Ruiz. Uno es Francisca Ruiz, es un caso que no es, esta mujer no era de Cuenca, era de Alicante, de Novelda en concreto, y bueno, pues es una mujer que tiene una vida muy curiosa. La define en el proceso, en los procesos inquisitoriales, la verdad es que se describe absolutamente todo, entonces se le describe físicamente, dice que es una mujer muy bien parecida, tal. Y bueno, pues es una mujer que cuando cae en manos de la Inquisición tiene 32 años y bueno, pues había sido viuda 3 veces, con lo cual evidentemente lo primero que se le acusa es de haber matado a sus maridos, porque era demasiada casualidad ya, tres veces viuda. En uno de sus escarceos por Alicante, pues llega a manos de un canónigo en ese momento, que es Lorenzo Escorcia, y este hombre le empieza a convencer de que lo que tiene que hacer es volver al redil, hacerse... pues de alguna manera unirse un poco a un grupo de beatas que él dirigía, etcétera, etcétera. Y esta mujer empieza, deja todo lo demás, se va a casa de Lorenzo Escorcia, se supone que empieza a tener una vida absolutamente ascética, no come prácticamente nada, duerme muy poco, empieza a tener visiones, empieza incluso a tener episodios de adivinación con cierta gente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el caso es que también en la iglesia, por ejemplo, pues tenía comportamientos muy extraños, como era que cuando iba a comulgar, pues parecía que rechazaba la comunión, tenía temblores, tenía no sé qué, al final es denunciada a la Inquisición, y la Inquisición lo primero que hace en casi todos estos casos es definirlas como endemoniadas. Francisca Ruiz, uno de esos expedientes perdidos que gracias a investigadores del siglo XXI podemos leer, conocer. ¿Cuáles eran esos síntomas, Carmen? Nos comentaba que en un momento el misticismo, el ayuno, quizás, la contemplación, a veces daba paso a fenómenos nada complicados, pero otras no, como en este caso, y empezaban las visiones. Empezaban todo tipo de fenómenos que podíamos llamar místicos. Se daban también, aparte de la xenoglosia que hemos comentado anteriormente, el hablar lenguas muertas, también dermografías en algunos de los casos, en los casos más extraños. Eso ya no se consideraba santidad, era ya como... ya era como la otra parte, era el lado oscuro, era todo lo contrario de lo místico. Las termografías, que eran palabras que salían escritas en los cuerpos de algunas de las monjas. En Ludum, por ejemplo, en Sor Juana de los Ángeles, ella dice en un momento determinado que tiene una escritura del diablo y en otro momento que tiene una escritura de Jesucristo en otro de sus brazos. También el titanismo o sansonismo, que es una fuerza descomunal, que la mayoría de las monjas, que luego se pudo estudiar, eran histéricas y sufrían de ese titanismo, de ese sansonismo, precisamente por eso, porque entraban en tal estado de histerismo que incluso entre 4 hombres sujetándolas no podían con ellas. ¿Y cómo acabó esta Francisca Ruiz? ¿Qué sabemos de sus últimos días? Nos lo cuenta la especialista y profesora universitaria en Castilla-La Mancha, Adelina Sarrión. Casi 4 años dura su proceso. De hecho, empieza en Alicante el proceso. La Inquisición de Murcia, que era la que cubría ese territorio. Ella es encarcelada, está 2 años allí. A través de los interrogatorios no llegan a ninguna conclusión, incluso llega casi a convencer a los inquisidores de que tal vez no sean demoniadas, sino que estén ante una santa. Incluso tiene un episodio de levitación que está descrito en el proceso, curiosísimo. Al final el proceso termina terriblemente porque las cárceles inquisitoriales eran bastante duras y después de 4 años pues lo que resulta es que esta mujer, antes de terminar su proceso, muere. Milenio 3. En la SER. Por el madrileño monasterio de San Plácido pululaban monjas histéricas, monomaníacas y esquizofrénicas. De buena o mala fe, pues de todo hubo, se decían depositarias de secretos celestiales que ángeles, santas o santos les proporcionaban en sueños o en estados de éxtasis. Las endemoniadas, que enseñaban a menudo sus estigmas y decían poseer dones proféticos y milagrosos, se mostraban ante cientos de fieles boquiabiertos, vociferando y realizando contorsiones imposibles.
muchos de los implicados acabaron en las cárceles del Santo Oficio. Convento de San Plácido, auténtico expediente X del que sabíamos muy poco, una historia alucinante, como digo yo a veces, y creo que en este caso no exagero, digna de película. Pues sí, que si estos casos, alguno de ellos los cogiera Spielberg, de verdad que haría una película con ellos terrorífica. Y aquí al lado, además. Pues sí, lo tenemos al ladito, el convento de San Plácido. Todo empieza con la historia de Jerónimo de Villanueva y Teresa Valle de la Cerda. Ellos eran dos personas pertenecientes a la nobleza madrileña, a la nobleza de la corte, que en un principio sus familias dicen que se van a casar, como aquella época que se hacían los matrimonios por conveniencia. Pero en un momento dado, Teresa Valle de la Cerda dice que tiene una revelación, que quiere hacerse monja y que quiere fundar un convento. En aquella época se pedían muchas fundaciones de convento y tardan unos años en darle el beneplácito. Al final, en 1624, le dan la licencia para fundar ese convento. Fíjate, Carmen, que todos los casos se producen en un fragmento de tiempo de 30 años casi. Efectivamente, Iker, están todos muy juntos en el tiempo. Fundan ese convento, se traen a una abadesa, que ya era monja, se la traen de otro convento, a Andrea de Celis, y también entre las novicias pues se nombran novicias a Teresa Valle de la Cerda, a su tía Ana María de Loaysa, que además tenía fama de santa, Anastasia, que era una chica de servicio que había estado en una casa de una marquesa, y ya durante su servicio en ese domicilio había tenido algunos actos de endemoniamiento, fue exorcizada en varias ocasiones, y también en el convento entra Gregoria de Hoyos, que también había sido sometida a ese ritual. O sea que de momento tenemos, Carmen, un convento nuevo en pleno corazón de Madrid, pero con novicias que ya tienen un pasado extraño. Una bomba de relojería, vamos. Totalmente, Iker. Tú imagínate, la mayoría de ellas muy jóvenes, estaban en una edad entre los 17 hasta los 25 años, y entra como director espiritual del convento Fray Francisco García Calderón. Él era el director espiritual de las monjas, y el religioso ya en Sevilla se le había relacionado con lo que llamaríamos en esta época sectas, con iluminados. Los iluminados de la época en Sevilla, que fueron tremendos, de contemplativos y además muy pecadores en muchas ocasiones. Efectivamente, y eso que dices de pecadores ya se le había relacionado a este sacerdote con tocamientos, con relaciones con algunas de sus feligresas y monjas. Nos encontramos otra vez, Carmen, con la misma fórmula, un grupo heterodoxo y muy raro de monjas, pero también un inductor, una persona, un ser masculino que algo hará por ahí, no lo sé. Pues la verdad es que sí, porque transcurrido 1 año y 3 meses desde que comienza a hacerse cargo del convento, se empiezan a dar estos fenómenos extraños. La primera en asegurar que estaba endemoniada fue Luisa María de Rivero, que comenzó a sufrir desmayos, no dormía. Al principio creían que era por ayuno, por esos largos ayunos que anteriormente tenían en los conventos, pero empieza a hacer movimientos extraños, empieza a dar alaridos, a removerse, a no querer entrar en la iglesia, en la capilla donde rezaban, y a raíz de ella, justo antes de que acabe el año, en 1625, ya eran 22 las monjas posesas en el convento. Procuremos imaginar en esta nave del tiempo ese convento, ese Madrid del 17, esa oscuridad en los pasillos, esas celdas espartanas, y que poco a poco incluso, Carmen, se pierde el control. Aquello es un lugar encerrado a cal y canto, y empieza a haber actos hasta incluso de agresiones entre unas monjas y otras. Totalmente, convulsiones. Estaban completamente locas, corrían por los patios, se reían sin sentido alguno, se desnudaban delante de los sacerdotes o de los exorcistas que acudían a hacer los rituales. Dijeron incluso que eran los nuevos apóstoles en la tierra, que iban a llegar a llevar la iglesia primigenia a todo el mundo. Decían que eran 11 los apóstoles porque Judas no estaba entre ellas, y también hicieron algunas profecías como que el Papa se iba a morir y iba a ocupar su puesto precisamente su director espiritual, Fray Francisco García Calderón. Una paranoia compartida, una esquizofrenia, mente partida, compartida. ¿Quién lo sabe? Lo cierto es que en aquella época tuvieron que acudir otros religiosos y se encontraron con un espectáculo sobrecogedor que podía haber acarreado varias muertes en pleno convento. Imaginaos esas convulsiones, las voces que a veces se transforman en idiomas incomprensibles, las torsiones, los supuestos fenómenos extraños como palabras en la piel, el poco a poco renegar de cualquier imagen de la cruz. Lo más asombroso es que hubo sacerdotes que exorcizaron a religiosos. Ya empleaban este libro,
el Rituale Romanum. Nos habla de ello Mar Rey, autora precisamente de un estudio maravilloso que ahora está en la calle, que se llama Los libros malditos. Se decía que un endemoniado, como la propia palabra indica y como todos entendemos, era aquel que tenía el diablo en el cuerpo. Y era lo peor que te podía pasar, porque que el demonio se introdujese en tu cuerpo y actuase a través de ti era lo peor. Para saber cuáles eran las circunstancias que provocaban que una persona estuviera endemoniada, porque claro, primero había que identificarla, pues se fue elaborando un ritual a lo largo de los años que culminó en 1614 con el ritual romano, donde se describe exactamente cuáles son las características de un endemoniado y cuáles eran posteriormente los procedimientos que había que seguir para eliminar ese demonio, ¿no? Es lo que se llama pues el ritual de exorcistas, que ha seguido vigente hasta hace prácticamente 5 o 6 años. Sobre este asunto ha habido monografías enteras, como Demonios en el convento, de uno de los psiquiatras más prestigiosos de este país, don Enrique González Duro, fundador y coordinador, por ejemplo, del primer hospital de día en España, actualmente profesional del Gregorio Marañón, autoridad a nivel nacional en el estudio de la psiquiatría y de la locura. Él se metió en esta historia y, como todos los que se meten en estos casos, empiezan a descubrir cosas, se empiezan a obsesionar. Vaya si lo sabemos eso, ¿eh? Carmen, ¿lo que es eso? Bueno, pues hemos hablado con don Enrique González Duro, que nos habla del proceso gradual que esas monjas empezaban a sufrir en sus propias carnes. Bueno, de 30 que formaban parte de la comunidad, pues 22, concretamente 22. Entonces estaban, y entre ellas las principales, es decir, la fundadora, la priora. Eso estaba fomentado por el director espiritual del convento, que era un hombre tremendamente ambicioso y que tenía afanes reformistas. Entonces hay una primera fase en donde lo que quieren es reverdecer el espíritu de la orden benita de San Benito, que era una regla muy estricta. Bueno, hay una primera fase, digamos, de ascetismo, es decir, de penitencia, de sacrificio, de ayuno, etcétera, etcétera, y de ahí se pasa a un misticismo, y del misticismo se pasa a algo que estaba en el ambiente de la época, es decir, los demonios, vivimos rodeados de demonios por todas partes, por tanto, el demonio, con el permiso de Dios, entre comillas, podía posesionarse de cualquier ser humano. Y digamos que todas estas monjas estaban bastante predispuestas a recibir esa posesión demoníaca, ¿no? Y se empieza a hablar, por ejemplo, de fenómenos como los súcubos, los íncubos, en plena noche. Y dicen que hay personas que no tienen nada que ver con la religión y que les pasa también. Que eran demonios que visitaban los íncubos a las mujeres y los súcubos a los hombres. De repente, en plena alcoba, como cualquiera que ahora, por ejemplo, esté escuchando Milenio 3, se siente una parálisis en mitad del sueño, se despierta. La fenomenología moderna hablaría de visitantes de dormitorio, pero en esta época se hablaba, por supuesto, de demonios. No podía ser otra cosa, cualquier fenómeno que saliese de lo normal. Y a veces despertarnos, no poder ponernos en pie, no poder erguirnos, y alguien como una sombra a los pies de nuestra propia cama. Los fenómenos llegaban a más, Carmen, y estas monjas decían que esos demonios casi se metían en su cuerpo, las poseían, las violaban muchas veces. Eran también, en ocasiones, traumas sexuales llevados a un límite que no sabemos dónde está, la locura o la fenomenología extraña. ¿Cuándo aquello ya empieza a ser incontrolable? Pues empieza a ser incontrolable cuando ya la mayoría de ellas dicen que tienen visitantes en sus habitaciones, que ven cómo una sombra las posee, cómo tiene relaciones carnales con ella, dicen que es el mismísimo demonio. Entonces Fray Alonso de León, que es un sacerdote que está en la iglesia anexa a este convento de San Plácido, decide poner el asunto en manos de la Inquisición, manda una misiva, una carta al conde duque de Olivares, que era el valido del rey Felipe IV, para que investigara todo lo que estaba pasando en el convento. Pero es que el mismo conde duque de Olivares había tenido relaciones con estas monjas, relaciones porque le habían dicho, él perdió una hija cuando da luz, cuando va a tener un nieto, su hija y el nieto mueren, y empieza a tener relaciones a través de la priora, y le empiezan a decir que él va a tener un hijo, que se lo han dicho los demonios en revelaciones, que tienen don de profecías. Mantiene mucho contacto con ellas durante 2 o 3 años,
pero cuando ve que la Inquisición va a ir en contra de ellas y en contra del sacerdote, de su director espiritual, entonces se aparta un poco del asunto para que no le salpique. Se condena entonces al que es el director espiritual de las monjas y también a todas las monjas. Al director espiritual al final se le ingresa en un convento del cual ya no sale, en Sagún, y a las monjas se las procesa. Muchas de ellas dicen que es locura, directamente que están locas. A la priora dicen que, bueno, la acusan de todo tipo de historias, dicen que se ha hecho revelaciones que eran mentira, que se ha intentado dar un apostolado falso y nuevo a la Iglesia, pero en el fondo ninguna de esas acusaciones al final las cumple Iker. Ninguna de las monjas que presuntamente estaban endemoniadas al final sufren ningún tipo de tortura ni nada, simplemente durante un tiempo están encarceladas en las cárceles secretas de la Inquisición en Toledo. Qué curiosa historia, Carmen. ¿Qué tenía que ver el personaje más poderoso, incluso por encima del rey, se supone, que era el conde duque de Olivares, con estas monjas? ¿Por qué iba a verlas? Tenemos en la portada de este trabajo de Enrico González Duro esa monja de Velázquez misteriosa mirándonos, hosca en la expresión. ¿Iban las personas más influyentes de aquel tiempo a que esas monjas que conectaban con algo que se creía que era divino les diera el don de profecía? Pero parece que hubo un momento, siempre es muy frágil jugar con estas cosas, incluso para las religiosas, en que todo se tuerce y esa fuerza, esa divinidad parece abandonarlas, y lo que surgen son todo sombras, y es cuando interviene la Inquisición. Incluso hay un proceso, unos expedientes, unos legajos, unas sentencias, que, como dice Carmen, jamás se llegaron a cumplir, como si hubiera una especie de protección, en el fondo, sobre estas religiosas tan extrañas. Siempre se dijo que las manos de la corte, que las manos del rey hicieron que al final, también por el cariño que tenían muchos personajes importantes de la corte madrileña en esa época, hicieron que no se procesara a estas monjas, sino que recayera toda la fuerza de la ley, y aún así no se le ejecutó ni se le torturó ni nada por el estilo, como fue en el caso de Grandier, a este sacerdote, al que únicamente se le apartó del lugar y se le recluyó para siempre en un monasterio. Escuchamos el proceso a las monjas, a los demonios del convento de San Plácido en Madrid. En la audiencia de la mañana del Santo Oficio de la Inquisición de Barcelona, a 3 días del mes de julio de 1628 años, ante los inquisidores don Pedro Fernández de Cea y Juan Santos de San Pedro, se pone de manifiesto que en el convento de San Plácido hay supersticiones y abuso de sacramentos, y principalmente del de la Eucaristía, e indicios de la comunicación con el demonio, ficción de revelaciones en diversas materias, especialmente haciendo profecías de diferentes cosas, y una escandalosísima, que es nueva institución del apostolado y segunda redención del mundo y predicación universal por mujeres con título de apóstoles y otras cosas dignas de censura. Milenio 3, en la SER. 2:44, siempre en directo. Ocurrieron fenómenos muy extraños en ese grupo de monjas que se creían poco menos que la segunda venida de la divinidad a la tierra. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cómo morirían? No sabemos nada. Hay un momento en que los expedientes se paran. No supimos qué fue de ellas, de sus fenómenos, si continuaron, si fueron desperdigadas, como se solía hacer en la época. ¿Qué opinan los comentaristas de Milenio 37640, Carmen? Pues mira, un amigo nos dice: hola Iker, soy de Villafranca de los Barros y ya hace años también hubo fenómenos paranormales, era yo pequeño. Un saludo, milenarios. Pues sí. Además, en la misma calle donde estaba ubicada la antigua consulta del médico de Villafranca, donde ocurre el fenómeno en el cual la niña Antonia Batista empieza a hablar, hubo, decíamos, un crimen, y cuentan que algunos fenómenos difíciles de catalogar. José Emilio de Villanueva, de Córdoba, nos dice: ser testigo de un exorcismo debe ser aterrador, porque tendríais al mismísimo mal delante de ti. Pues sí, lo cierto es que es aterrador y sorprendente a la misma vez. Vivo al lado de San Plácido, calle Silva, y ya me habéis asustado. Un beso, vecinos, nos dice Carol. Cuánto misterio hay siempre alrededor de la Iglesia y de cuántas cosas no nos enteraremos nunca. Un programa genial, Beatriz desde Zaragoza.
Mi padre es médico de varios pueblos de Jaén y tuvo un caso de una chica que tras muchas pruebas neurológicas, psiquiatras le dijeron a los padres que estaba endemoniada. ¿Qué hay de verdad sobre el exorcismo realizado por el Papa? Pues es cierto, y no solo uno, sino 3 exorcismos llevó a cabo el Papa en distintas personas. Dicen que muchos de estos casos misteriosos son consecuencia del poder de la mente, pero qué mayor misterio que precisamente el de la mente, nos dice Carlos desde Las Palmas. Pues efectivamente, Carlos, casi me has quitado la palabra de la boca, porque muchas personas dicen, por ejemplo, la locura, pero es que la locura sigue siendo un universo que no sabemos casi ni dónde empieza ni dónde acaba, un fenómeno extraño en sí mismo. Don Enrique González Duro, el psiquiatra, lo sabe perfectamente. Lo lleva investigando y analizando toda su vida, por eso se fascinó con los fenómenos que les ocurría a ese grupo de personas. Porque, que digamos locura, no quita un ápice de misterio a algunos fenómenos que incluso contagian al cuerpo humano, transforman el cuerpo. No anda tan desencaminada la ficción cuando a veces contorsiona cuerpos, gira extremidades, cambia el rostro, pone los ojos en blanco. Eso lo han visto los psiquiatras, lo han visto los sacerdotes, lo hemos visto los periodistas. Que sea locura es simplemente como echar el balón a otra parte, sigue siendo un misterio. Enrique González Duro nos habla de eso, misterio con esas monjas y también misterios políticos, como nos adelantaba antes Carmen. Vivencias estáticas, digamos, tipos de Teresa de Jesús, que alternaban con fenómenos de convivencia de posesión diabólica. Entonces era tremendo, eso estaba inducido, de tal manera incluso que las monjas más reacias a creerse esto, pues eran estimuladas por la jerarquía del convento, y entonces lo que querían era gastarse la voluntad del conde duque de Olivares para que les diera fuerza y poder para expansionarse, y una de las cosas importantes era la profecía que le hicieron al conde duque de Olivares de que iba a tener un hijo varón, que se había quedado sin hijos y se había quedado sin herederos, prácticamente a morir su única hija. Entonces engatusaron al conde duque de Olivares, y hay toda una correspondencia entre esta priora y el conde duque de Olivares, ¿no? Por eso esta historia está impregnada de matices políticos, ¿no? Y no sería la única. Religiosas más o menos extrañas condicionaron la vida de personajes muy importantes dentro de nuestro país. En este caso, los demonios o endemoniadas del convento de San Plácido con el conde duque de Olivares. En el caso, por ejemplo, de Sor María Jesús de Ágreda, una mujer que se bilocaba, supuestamente, claro, que fue encerrada, fue investigada por la Inquisición, tenía fenómenos místicos de esos que ya no se sabe dónde está el bien y el mal, tuvo una correspondencia fluida con Felipe IV. Y este rey hacía caso de lo que decía esa mujer desde su celda en Soria. El tema es mucho más serio de lo que parece. Mar Rey, lo hemos dicho, historiadora, doctora en farmacia, ha hecho un compendio único en su género, Libros Malditos. Hay libros sobre el demonio. Ha sido una de las fuentes más prósperas para las imprentas, sobre todo en el medievo, y sobre todo a partir de Gutenberg, por supuesto. Libros de todo tipo para combatirlo, para conocerlo, para aproximarse a él o para alejarlo. Antes nos hablaba del Rituale Romanum, ahora Carmen nos habla del más famoso bestseller de la historia del demonio, Malleus Maleficarum. Es el primer libro que se escribe contra las brujas, ¿no? Aparece publicado en 1482, lo escriben 2 inquisidores alemanes ya mayores que se dedicaron muchísimo a la persecución y a la caza de brujas. Tenemos que entender en primer lugar que las brujas se consideraban en ese momento como los agentes de Satán en la tierra. De ahí que fuera fundamental saber cuáles eran sus comportamientos, cuáles eran sus actividades, porque a través de ellas era como se manifestaba el demonio en la tierra. El Malleus Maleficarum es, si lo has leído, es un compendio horroroso porque es completamente misógino contra las mujeres. Hay apartados que son verdaderamente espeluznantes de leer y ejerció toda una influencia poderosísima en inquisidores posteriores, en teólogos y en todo tipo de personajes interesados por la caza de brujas y la caza del demonio en la Edad Moderna, y fue el gran bestseller del Renacimiento. Tres menos 10, Carmen, estoy hojeando tu libro y veo documentos, sobre todo grabados. Hay una última parte sobre grabados antiguos del demonio y es tremendo cómo la imaginación le ha agregado formas,
piezas de animales, caras de niños. Decía algún pintor célebre que el anticristo tendrá 2 dientes al nacer. Escenas tan impactantes que luego mucha gente las veía en su mente. Hay algún caso espectacular, Carmen, no muy lejos de aquí, en la provincia de Albacete, en Hellín, Zancajo de la Mata, otra religiosa, y por lo menos se cuenta allí, y están los trajes quemados, hasta de provocarse combustiones espontáneas. Sí, el caso de María Luisa Zancajo de la Mata, la verdad es que es espectacular dentro de la Iglesia, dentro de las religiosas. Y es el caso de presunta endemoniada más extraño que me he encontrado, porque había hasta peleas con algo y la gente veía cómo se arrastraba esa mujer. Efectivamente, antes hablabas de esos visitantes de dormitorio que en otras épocas se llamaron íncubos o súcubos, y esta monja la verdad es que los tenía. En su habitación decía que por las noches lo veía de distintas formas. En algunas ocasiones era como un perro negro que entraba a través de la ventana y hacía verdaderas perrerías, valga la redundancia, con ella. Otras veces varias monjas del convento que la acompañaban vieron cómo por la habitación la cogía algo invisible del pelo, como una mano invisible que la arrastraba del pelo por toda la habitación. También la hacía moratones, la hacía arañazos. Eran verdaderas palizas las que sufría esa mujer por las noches. Y no era solo ella la que lo decía, sino que es que hubo testigos que lo confirman y que lo firmaron en los legajos que quedan de María Luisa Zancajo de la Mata. Casos que duermen en la piel de toro, olvidados en muchos archivos que nunca han salido a la luz, que solo por la fe y la fuerza y el tesón de muchos investigadores poco a poco vamos conociendo. Una realidad que se ha mantenido siempre al margen, prohibida, tabú por completo. En América pasaba otro tanto. La Inquisición se había establecido en el continente hermano, en el Nuevo Mundo. Fermín del Pino es antropólogo del CSIC. Hoy, Carmen, hay que decir que tenemos expertos de lujo, todos ellos del ámbito universitario. Esto no son tonterías, son temas que han interesado muchísimo a los antropólogos, a los psiquiatras, a los estudiosos en el fondo del mundo del hombre. Fermín del Pino nos hablaba de que en América las cosas fueron aparentemente más ligeras, no se llegó a la brutalidad que se hacía en Europa. Al principio se le somete, como en los demás casos de la Inquisición, a un proceso muy detenido. En la medida en que el acusado, el reo, cedía a la acusación y se declaraba culpable, se le eximía de mayores condenas. A veces había alguna condena de tipo no físico, de tipo condena de pérdida de bienes o de encarcelamiento. Es famoso, por ejemplo, el encarcelamiento de Félix de León por haber sostenido que la Vulgata tenía una mala traducción y que había que fiarse de textos anteriores, incluidos textos rabinos. Pero en el caso de las brujas se sostenía un diálogo muy minucioso, muy detenido entre el reo y el inquisidor. De hecho, las leyes de la Inquisición eran bastante curiosas. El reo podía señalar a una lista de personas que se sabían enemigas y que no podían actuar como acusadores. Es decir, la Inquisición, a su vez, tomaba ciertas garantías para que no se diera una inmunidad en la acusación. Pero es evidente que el sistema de interrogatorio incluía la tortura, incluía la presión social, y en muchos casos se culminó con desgracias terribles, ¿no? Desgracias como con la que empezábamos este programa, la quema del párroco misterioso Urbán Grandier en Ludún. Fermín del Pino es autor de Demonios, Sociedad y Religión entre España y América, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es que el tema de El Príncipe de las Tinieblas hipnotiza incluso hasta los científicos. A Murray le ha dejado muy preocupado el asunto de tantos libros misteriosos, algunos incluso casi con poderes maléficos, algunos utilizados por una especie de contraiglesia. Carmen antes hablaba de un caso en Zaragoza, 1934, efectuado o investigado por el último exorcista que tuvo decenas de casos, padre Francisco de Paula Solá, en la cual la muchacha se metía hostias sagradas en la boca y las pasaba a su hermano, las guardaba en un pañuelo, se las sacaba de la boca, las guardaba en un pañuelo y se las entregaba a su hermano. Y su hermano hacía prácticas de antiiglesia, como se llamaba. Bueno, pues también había libros, también había manuales para esos que estaban en el lado oscuro de la religión oficial.
Luego estarían los compendios antisupersticiosos, que se empezaron a publicar también a principios del Renacimiento y donde se intentaba explicar a los teólogos y a los curas de pueblos pequeños qué era superstición y qué no lo era. Y eso era fundamental, pues porque era el primer paso para saber si una persona estaba actuando contra la ortodoxia religiosa y para acusarle y que fuera llevado ante los tribunales inquisitoriales. Luego están los tratados demonológicos propiamente dichos, ¿no?, donde se hacen descripciones exhaustivas de los demonios, las legiones demoníacas. Ahí hay un libro que a mí me causó mucha impresión cuando lo vi, que se llama Patrocinio de Ángeles y Combate de Demonios. El título ya de por sí ya es bastante curioso, ¿no? Y es un libraco, podríamos decir así, en tamaño folio, que tiene 900 páginas, escritas a 2 columnas. Te puedes imaginar toda la información que suministra. Bueno, pues todo dedicado absolutamente al demonio. Las distintas legiones de demonios, cómo se estructuraban. Es toda una descripción de lo que es la iglesia satánica que se ha entendido a lo largo de la historia, pero fundamentalmente en ese periodo, ¿no?, en lo que son los siglos XVI y XVII. Una iglesia, una antiiglesia, podríamos decir, contraria a la iglesia católica, que reproducía todo lo que era la iglesia católica y por ello se entendía, pero al revés, desde el punto de vista del mal. Menos mal que ponemos esta música, que siempre es la recta final, que nos coloca la nave del misterio Juanma Frasquet. Menudo tema, la antiiglesia. Además, sí que muchos de esos libros, tanto los grimorios como los libros que se dedicaban para ir en contra del demonio, se guardaban en la biblioteca del Escorial. Esa biblioteca que tú te has recorrido para escribir también Camposanto. Esa biblioteca que era la máxima autoridad mundial, si se puede llamar así a un lugar como una biblioteca, en los saberes prohibidos, ¿no? La más importante. Katia Rocha, estás aquí con los 3 ganadores, Los 3 ¿no? ganadores. Muslin dice, os critico. ¿Qué pasa con el demonio Iblis en el Islam? Dios pactó con Iblis que iría por los no justos. Bueno, es que no nos da tiempo a todo, habrá que hacer otro programa. Claro, bueno, Habría fenómenos que hablar extraños del Islam, ¿no? Claro, y de demonios en otras religiones, en otras culturas. Eso lo ha preguntado mucho. Y también Teresa es otra ganadora de Granada. Dice, ¿alguna vez se ha considerado al demonio un ser femenino? Y por último, Marisa de Portugalete dice que si existe alguna página web donde compartir anécdotas, fotos, etcétera, que sean extrañas. En ikerjimenez.com está el rincón del oyente, allí lo pueden dejar. Y luego hay varios que hacen reflexiones, por ejemplo, ya no ganadores, esto ya no nos deis como ganadores, hijo, lo siento que no había más libros. Dice, el diablo es la extensión exagerada de las personas que se levantan cada día pensando en fastidiar a los demás. A mi José Antonio García Andrade, el forense, el prestigioso forense, me dijo eso, que él veía a los demonios cada día, ¿no? Sí, los demonios de los vivos, desde luego, son mucho más peores, terroríficos que el demonio como... Pero es cierto, Carmen, que tú que has escrito este libro, La Iglesia y sus demonios, meterse en ese mundo, hemos visto a grandes especialistas de la mente, engancha de alguna manera, te deja ahí viendo que hay más realidad de la que parece, ¿no? Sí, te engancha y además te coge de lleno por la extrañeza que hay en todos ellos, por cómo los han querido ocultar, por cómo siguen queriendo que haya mucha cerrazón en torno a este tema, pero bueno, poco a poco grandes especialistas como los que hemos tenido esta noche van sacando a la luz casos realmente espectaculares. Y lo más interesante es que hayamos conocido casos que no eran absolutamente conocidos. San Plácido, el caso de Francisca Ruiz en Alicante, Ludún, tantas historias. Nosotros nos vemos el domingo a las 5, importante, la cita con la dramatización, con Milenio Historia, domingo a las 5. Y mañana estaremos por la tarde en la Feria del Libro. Será un placer veros. Un abrazo, amigos.